Amplificador señal Wi-Fi, amplificador Wi-Fi. Después de una tormenta eléctrica se quemó el amplificador que teníamos. No era malo, pero en comparación con este, dejaba bastante que desear. Este de Rockstar, a diferencia del anterior, como referencia era un Plink, tiene un rango mayor de recepción de señal y de ampliación. No ha sido nada difícil encontrar un sitio donde ponerlo y que pille la señal. El punto fuerte de este es, además de su tamaño, la banda 5G HZ que también la amplifica. En casa tenemos internet 5G y la normal, la de 2. 4G, y el que teníamos antes solo funcionaba con la de 2G, y además era bastante inestable a pesar de haber seguido las instrucciones y respetar el código de luces. Fallaba mucho. En casa lo necesitamos en la planta de abajo, que es un semisótano, y no pudieron bajar el cable desde el router por el grosor de las paredes, y es donde tenemos la oficina y casi todos los ordenadores. TP. Link EAP 110. Autor, punto de acceso. Escribo aquí sobre los modelos EAP 110, EAP 110. Autor y EAP 120, que son los que tengo funcionando juntos en una instalación. Pros. Sin duda el precio, 30 euros por ejemplo por el EAP 110, me parece un precio excelente por todo lo que ofrece. Lógicamente no son Aruba, etc., pero tampoco sería justa la comparación. Por este precio tendrás unos puntos de acceso de muy sencilla instalación y configuración, sin cuelgues y con un software con muchas posibilidades como el portal cautivo, sin necesidad de controlador, la programación de la Wi-Fi, la gestión centralizada, encapsulamiento, múltiples SID, capacidad para limitar el tráfico o el reinicio automático de los dispositivos con la frecuencia deseada, lo cual entiendo como una gran idea para evitar cuelgues indeseados con las horas acumuladas de funcionamiento, etc. Wavelink AC 1200 Dual Band Extensor Wi-Fi. App. Potente amplificador que nada tiene que ver con los que estamos acostumbrados con las dos antenitas. El producto está indicado para varios tipos de clientes. Podemos conseguir varios usos, como por ejemplo: 1. Amplificar nuestra misma red del router, ya sea conectándolo con el cable de red o bien también a través de la misma Wi-Fi haciendo de repetidor, dependiendo de dónde se encuentre la zona que queremos dar luz, quitar la sombra de falta de cobertura Wi-Fi, pues dependerá una cosa u otra. 2. Crear otra red Wi-Fi con diferente nombre y clave, para por ejemplo compartir con un vecino cercano, tendrá su propia red y clave Wi-Fi. Esta marca ya la conocía de routers y como me fue tan bien, confié en probarlo. El producto es una base con dos salidas para enroscar dos antenas, una corresponde a la frecuencia 2. 4G HZ la normal, y la de alta potencia pero menos alcance 5G HZ. TP. Link P210, P de exterior. Tengo que reconocer que no es fácil de configurar la antena correctamente. Las instrucciones que venían con el P210 son muy básicas, y me tenía que buscar ayuda por internet para configurarla bien. Hay algunas reseñas negativas aquí de gente que se quejan que ese punto de acceso no alcanza a 5 kilómetros, y se esperan encontrar cualquier red en un entorno de 5 kilómetros. De hecho, 2P210 configurado en modo puente con MaxTream y Test Mode activados, en buenas condiciones geográficas y con pocas interferencias, pueden puentear distancias de más de 5 kilómetros fácilmente. Y a la vez puede ser que no llegue a 30 metros, si la configuración y las condiciones no lo permiten. Para sacar el máximo rendimiento, uno tiene que dedicar tiempo para entender la tecnología y sus limitaciones. TP. Link AC 1200 de COM4, 2-pack. Tengo una casa rectangular en la que la entrada de la fibra al router del operador está en un dormitorio ubicado en uno de los extremos del rectángulo y sin posibilidad de cambiarla fácilmente. Y la señal Wi-Fi resultaba insuficiente, dejando sin cobertura o con cobertura muy pobres zonas de la casa como el salón y la cocina, que están al otro extremo. Obviamente, en estos tiempos del streaming de vídeo o de juegos, no tener buena cobertura en tu salón resultaba bastante frustrante porque la calidad de la señal de vídeo se resentía mucho.
He probado con todo tipo de soluciones para resolver este problema, desde comprar un router con más potencia de emisión de señal Wi-Fi, extensores de red Wi-Fi variados, hasta soluciones PLC. Ubiquiti, punto de acceso, 1167 Mbit. S. Este dispositivo ha resultado ser la solución ideal para mi hogar. En un piso de unos 80 metros cuadrados, colocado en un lugar óptimo, a 2 metros de altura sobre una pared de tabique, te da cobertura por todo. El controlador es una gran herramienta, me ha ayudado mucho la capacidad de cargar el plano de mi vivienda, y poder ver el mapa de calor de cobertura. El controlador se puede instalar en una Raspberry o bien en la nube. Es un buen gestor de dispositivos. Los cambios en la configuración son rápidos, sin necesidad de reiniciar como en sus modelos predecesores. En mi casa tengo normalmente conectados 12 dispositivos, la mayoría por 5G, no he notado ningún problema. Las tasas en 2G oscilan entre 35 Mbps y 70 Mbps, dependiendo de la antena del dispositivo. Recomiendo este producto como solución Soho. Wavelink AC600 Dual Band Repetidor Exterior. Potente amplificador que nada tiene que ver con los que estamos acostumbrados con las dos antenitas. El producto está indicado para varios tipos de clientes. Podemos conseguir varios usos como por ejemplo 1. Amplificar nuestra misma red del router, ya sea conectándolo con el cable de red o bien también a través de la misma Wi-Fi haciendo de repetidor, dependiendo de dónde se encuentre la zona que queremos dar luz, quitar la sombra de falta de cobertura Wi-Fi, pues dependerá una cosa u otra. 2. Crear otra red Wi-Fi con diferente nombre y clave, para por ejemplo compartir con un vecino cercano, tendrá su propia red y clave Wi-Fi. Esta marca ya la conocía de routers y como me fue tan bien, confié en probarlo. El producto es una base con 2 salidas para enroscar 2 antenas, una corresponde a la frecuencia 2. 4 GHz la normal, y la de alta potencia pero menos alcance 5 GHz. TP. Link TL. WA 855 reamplificador señal de Wi-Fi. Este repetidor ha conseguido solucionar los problemas de cobertura Wi-Fi que tenía en casa. Mi señal Wi-Fi no alcanzaba de un cuarto al contiguo por haber muros gruesos de carga entre medias. Eso sí, a pesar de sus 2 antenas, la extensión de señal que proporciona es moderada. Si se quiere cubrir una mayor distancia, recomiendo modelos más grandes y de mayor precio. Su configuración es extremadamente sencilla. Se puede hacer de forma automática pulsando el botón WPS del router y el botoncito del repetidor, o también se puede hacer de forma manual accediendo de forma inalámbrica a su configuración con el mismo navegador de Internet sin necesidad de instalar nada. Un consejo: cuando se configura de forma automática, el repetidor lo que hace es clonar la red Wi-Fi existente, con los mismos parámetros y contraseña que se tengan. TP. Link EAP 225. Autor. Omada, L200. Punto de acceso. Por lo mismo que cuesta un APN300 de otras marcas con más nombre, con este tienes un N450. AC867 con puerto gigabit. Pena que no haya un modelo N con puerto gigabit.
En cuanto a cobertura no destaca especialmente, lo normal teniendo en cuenta que la potencia máxima de emisión está regulada, y de ahí no se puede pasar. Ahora mismo lo tengo tirado en una mesa al lado del router, y da cobertura a una planta baja de 85 metros, y a la mitad de la planta superior, centrándolo un poco y poniéndolo en la pared o techo a cierta altura creo que podrá cubrir las dos plantas sin problemas. Si lo pusiese en la primera planta a media altura creo que incluso podría dar servicio al bajo cubierta. Probaré antes de liarme a taladrar. Donde sí parece que va mejor en cuanto a cobertura es la banda de 5G HZ comparado con el truño UGU de Movistar. TP. Link Red 305. Repetidor Wi-Fi AC 1200. Este extensor de red Wi-Fi es dual, por lo que sirve tanto para las redes de 2,5 GHz como las más nuevas de 5 GHz, es bastante pequeño y no desentona demasiado, así que lo puedes dejar puesto sin que moleste mucho a la vista. Su instalación es relativamente sencilla. Puedes hacerlo a través de la app, accediendo a una URL o directamente usando el botón WPS del router. Yo personalmente recomiendo descargarse la app, ya que además de la configuración básica ofrece otras opciones interesantes, como modos de agilizar la red Wi-Fi, ver los dispositivos conectados o determinar si la distancia a la que está del router es la correcta. Una vez configurado, crea una nueva red Wi-Fi igual que la original, pero añadiéndole el sufijo --ext. La contraseña será la misma que la red original,